Lo que la corporación de Ángel Digital no ha mencionado es que la tecnología del pasaporte para animales de compañía es fácilmente adaptable para el empleo en seres humanos. World Daily, una de las primeras fuentes de información sobre avances tecnológicos, según algunas personas, esta publicación de Internet se financia secretamente gracias a elementos renegados de la CIA comprometidos a sacar a la luz los planes secretos del nuevo orden mundial, lo cual es bastante probable, porque a menudo su información es demasiado buena como para venir de fuentes no fiables, informa en un comunicado exclusivo el 1 de noviembre de 2002 de que una compañía comercializada por Nasdaq ha revelado un proyecto ampliamente anunciado con anterioridad y sumamente polémico, el Ángel Digital, un microchip implantable bajo la piel concebido no solo para introducir etiquetas en los animales, sino para el empleo de seguimiento de seres humanos por todo el mundo. Sin embargo, lector, no se engañe. La corporación de Ángel Digital y su tecnología no es el problema. El problema es que esta tecnología esté en manos de la actual élite de poder. A continuación encontrarás algunos titulares de artículos que hablan sobre la tecnología de rastreo y el mal uso que se ha planeado para ella. Sale a la luz Ángel Digital. Una tecnología implantable bajo la piel para el rastreo de seres humanos, Applied Digital Solutions, ADS, propone implantar a los viajeros con microchips 57. Applied Digital Solutions, ADS, impulsan una promoción especial incitando a los americanos a adquirir microchips. Las primeras 100.000 personas disfrutarán al suscribirse de un descuento de $50. 58. Presentación de un microchip que puede tanto implantarse como llevarse estrechamente pegado al cuerpo. Se prevé un mercado de 200.000 millones 59. Pruebas en la gente con ángeles digitales beta. A partir del 15 de julio de 2001, Applied Digital Solutions comenzará a experimentar en humanos con implantes tecnológicos capaces de permitir a sus usuarios emitir una luz buscadora, y que posee funciones vitales en el cuerpo que supervisan y confirman la identidad en las transacciones de comercio electrónico. La unidad del Ángel Digital de Applied Digital Solutions aprueba un programa piloto que durará un año para controlar en directo a los presos en libertad condicional en el condado de Los Ángeles. Applied Digital Solutions, Incorporated, 7 de noviembre de 2001. La etiqueta electrónica implantable puede rastrear a terroristas sospechosos. Este dispositivo a lo gran hermano plantea serias preguntas acerca de las libertades civiles, y de cómo los gobiernos podrían utilizarlo para perseguir a gente inocente. American Free Press, 21 de septiembre de 2001. El chip inyectable abre la puerta al código de barras humano, 7 de enero de 2002. Un profesor dispuesto a conectar un chip a su sistema nervioso, llevándonos un paso más cerca a convertirse en un cyborg, parte humano, parte ordenador, implantando un chip de silicona que se comunica con su cerebro. CNN, 7 de diciembre de 2000. Holanda catalogará su población siguiendo un número de servicio de ciudadano.gmeurope.com, 24 de mayo de 2004. Una empresa estadounidense lanza la venta de un microchip en México que puede implantarse en las personas. 61, el 14 de febrero de 2003, la corporación de Ángel Digital anunció que ha recibido 2 pedidos de compra por un total de 6.000 de sus GPS personales Ángel Digital W1 de conectividad móviles de su distribuidor exclusivo en México corporativo SCM. D/B/ de Guardián Digital. Furtivamente se evitó mencionar que los microchips se implantarán en la seguridad y la policía mexicana, códigos de barra humanos. Ha llegado el momento de implantar a la gente con chips identificadores. El procedimiento indoloro apenas duró 15 minutos. En su oficina del sur de Florida, el Dr. Harvey Kleiner aplicó anestesia local en el tríceps de mi brazo derecho, y luego clavó una aguja gruesa profundamente bajo mi piel. 62. Implantación de chips a los niños. Una niña se inserta un localizador para aliviar los temores de sus padres. 63, tras el 11S se da luz verde a las implantaciones de chips. 64, la policía tendrá el poder de detener y escanear a los sospechosos para obtener datos biométricos bajo su requerimiento. El gobierno desarrollará una enorme base de datos automatizada para unas tarjetas que se requerirán para tener acceso a una gama de servicios públicos, entre ellos los servicios sanitarios. La base se llamará Registro de Identidad Nacional y contendrá detalles de los 60 millones de personas que habitan en el Reino Unido. Llamamiento a la acción. Según lo expuesto en este libro, podría parecer a los que creen que hay algo de verdad en lo que digo que todo está perdido, que es cuestión de tiempo antes de que seamos esclavizados y enviados a un campo de concentración. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad.
El movimiento para librarnos de las opresivas garras del nuevo orden mundial es más fuerte cada día que pasa. No estoy solo. Si yo hubiera sido el único o solo hubiéramos sido unos pocos, ellos, el nuevo orden mundial, nos hubieran destruido hace tiempo. Ni tienen éxito ni 10 tendrán nunca. Los proyectos de los globalizadores para conseguir el poder y la esclavitud totales se enfrentan a una increíble resistencia. En 1996 intentaron destruir Canadá y unir los Estados Unidos y lo que quedara de Canadá en un superestado norteamericano. Se lo impedimos. La unánime consternación y las protestas públicas por todo el estado canadiense obligaron a los globalizadores a modificar sus planes, a posponer la fecha de la destrucción hasta el año 2000. No podrá ser. Los canadienses están alerta. Ahora, estamos en el año 2005 y Bilderberg espera la desmembración de Canadá para el año 2007. Fracasarán, una vez más. En Francia y en Holanda, los miembros sagrados de la Comunidad Europea, los ciudadanos rechazaron de forma abrumadora la Constitución Europea, un paso más hacia la creación del gobierno mundial. Inglaterra es un faro de esperanza para nosotros, los europeos libres. Porque, por mucho que los miembros de Bilderberg, los políticos británicos, los periódicos y los grandes capitales hayan empujado a Inglaterra hacia la Comunidad Europea, referéndum tras referéndum, encuesta tras encuesta, los ciudadanos dicen alto y claro que el país no quiere formar parte de la usurpadora amenaza global. El reino del absurdo incluso ha llevado al primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, a declarar públicamente que es patriótico ceder la independencia. En los Estados Unidos, las noticias para los miembros de Bilderberg son todavía peores. Una de las claves de la destrucción estadounidense es la iniciativa dirigida por Bilderberg de desarmar a los americanos, algo que atenta claramente contra la Constitución y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, que conceden a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho a llevar armas. Sin resistencia armada, será muy fácil detener y matar a los que se opongan a los planes de Bilderberg de crear un Estado global. Esto puede parecer un oxímoron. ¿Acaso el objetivo no era, me dirán, vivir en un mundo sin violencia? No cuando los miembros de Bilderberg pretenden esclavizar al mundo entero, como he demostrado a lo largo del libro, en multitud de ocasiones. Nuestra esperanza son las milicias de los Estados Unidos. Sí, así es. Rockefeller dijo hace unos años que se está acabando el plazo para crear un nuevo orden mundial. Él sabe lo que dice. Lo que quería decir es que cada vez resulta más difícil convencer al mundo para que entregue su libertad por medios pacíficos, porque cada día miles de personas se dan cuenta de la terrible amenaza que supone el Estado global. Si los miembros de Bilderberg no pueden alcanzar su gobierno mundial por medios pacíficos, entonces, lucharán para obtenerlo por la fuerza. Por eso las milicias de los Estados Unidos y las milicias canadienses son nuestros redentores. Mientras estos hombres y mujeres valientes estén dispuestos a defender los derechos que les concedieron los padres fundadores, mientras estén dispuestos a morir por defender la libertad, estaremos a salvo. Según estimaciones a la baja, las milicias y sus seguidores cuentan con millones de personas, según un estudio secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos que debida e inmediatamente se nos filtró a los patriotas que luchamos contra esta amenaza global. Los miembros de Bilderberg habían planeado la creación de un Estado global para el año 2000. Ahora, en el año 2005, cada vez tienen más frentes abiertos y se enfrentan a una población que no está dispuesta a ceder su derecho fundamental a la libertad. Canadá no ha sido subyugado, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda. Aunque el presidente de los Estados Unidos, la mayor parte de su gabinete y una gran parte del poder legislativo estén en manos de los miembros de Bilderberg, nunca lo han tenido tan difícil. Se está agotando el plazo para resolverlo por medios pacíficos. Y los miembros de Bilderberg tienen pánico de una confrontación violenta porque hay millones de nosotros, armados y esperándoles al otro lado. Por eso quieren desarmar a las milicias. Están desesperados. Se han puesto en contacto con agentes secretos, divisiones del ejército y agentes de policía para preguntarles si, en caso de conflicto armado, es decir, en caso de guerra civil, ellos, los oficiales que han jurado proteger a sus compatriotas, estarían dispuestos a luchar contra ellos. La mayoría no lo hará porque entre sus compatriotas que luchan por la libertad se encuentran sus propias familias y amigos de sus amigos y parientes de sus amigos. Así pues, los miembros de Bilderberg han usado su arma secreta. Un payaso convertido en director de cine llamado Michael Moore. Moore no defiende nuestra causa, es uno de ellos. Su película sobre la Asociación Nacional del Rifle, Bowling for Columbine, es una parodia de la justicia.
Si fuera un héroe americano de verdad, Michael Moore defendería las milicias y la asociación del rifle. Las armas no matan. Los miembros de Bilderberg sí. Preste atención. Fíjese en el descontento generalizado. Las ciudades se pudren entre el crimen, la prostitución y las drogas. Las tasas de suicidio son más altas que nunca. La conducta degenerada se presenta como arte New Age. Pero los miembros de Bilderberg nunca lo han tenido tan difícil. No estamos solos ni hay nada perdido. Consulte en Internet, en cualquier buscador. Teclee Echelon, Promise, Bilderberg, MK Ultra, ARP, New World Order, One World Government. Hay decenas de millones de páginas dedicadas a estos temas, lo que significa que hay decenas de millones de personas en contra del nuevo orden mundial. Lunáticos. Se dirá. Teorías de conspiración. La mayor parte de las páginas ciertamente se limitan a copiar material ya publicado. Pero, vamos a contarlos como números, como personas opuestas a los proyectos dirigidos por Bilderberg para imponer una esclavitud global. Por eso son tan importantes estas cifras. Tenemos millones, decenas de millones de aliados, entre la gente de la calle. Y eso no es todo. Tenemos espías por todas partes. La mayor parte de los asociados menos importantes de los miembros de Bilderberg son nuestros ojos y oídos. La mayor parte de los agentes secretos y servicios secretos de rango inferior como el MI6, la CIA, el FBI, la Real Policía Montada del Canadá, el Centro Nacional de Inteligencia o el KGB también son de los nuestros. Sabemos qué piensa Bilderberg e incluso conocemos sus intenciones. Por eso, a pesar de las extraordinarias medidas que toman para protegerse y para ocultar información incriminatoria tras un velo de secreto, sabremos inmediatamente cuáles son sus intenciones. Y los miembros de Bilderberg lo saben y no pueden hacer nada por evitarlo. La situación es extremadamente grave. Tenemos que enfrentarnos al esfuerzo combinado de algunas de las personas más brillantes de la historia de la humanidad, conspirando contra nosotros con el objetivo de subyugarnos. Pero la voluntad humana es inmortal. Los tiranos han matado a millones de personas, y aún así la gente ha luchado y ha recuperado la libertad. Durante los últimos 200 años, desde el nacimiento de los Illuminati en 1776, los más poderosos del mundo han planeado nuestra destrucción. Controlan la Comunidad Europea, las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, las principales instituciones bancarias del mundo. El hecho que el Club Bilderberg, una organización secreta que cuenta con 120 invitados cada año a su reunión anual, cuenta con todos los presidentes europeos, estadounidenses y canadienses, con todos los comisarios europeos, los principales banqueros europeos, presidente del FMI, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, secretario general de la OTAN es estadísticamente imposible en una sociedad que consiste en casi 1.000 millones de personas. La libertad mueve el corazón humano y el miedo lo paraliza. Entre la cacofonía ensordecedora del silencio patriótico, hay voces insurgentes que exigen atención. La democracia tiene su fundamento moral en la verdad, la tolerancia, la libertad y el respeto por la dignidad humana. Los miembros de Bilderberg desprecian el patriotismo porque es la antítesis de la esclavitud. Sin embargo, no basta con eso. La política de Bilderberg tiene que ser perseguida en la sociedad civil y en las instituciones en las que se ha infiltrado. Pueblos y ciudades pequeños, escuelas primarias, organizaciones culturales, grupos de jóvenes, asociaciones profesionales. Esto no pueden hacerla los partidos políticos, que son meras máquinas electorales. La moralidad humana debería sostener la seguridad global y el impulso para esta nueva moralidad debería emanar de actores no gubernamentales. Tiene que haber un movimiento, en la sociedad y en la política, basado en la cooperación entre partidos progresistas, organizaciones de la sociedad civil e intelectuales. Se trata de un proyecto a largo plazo. La globalización es una amenaza histórica. Pretende destruir el legado del patriotismo y de la propia modernidad. Solo puede lucharse con ella de manera holística, sin medias tintas. El nuevo orden mundial ha impuesto un único gobierno totalitario, una única moneda global y una religión sincrética universal a la población del mundo mediante mentiras y ofuscaciones. En una sociedad cada vez más dividida, hay elementos que pueden destacar lo que compartimos, lo que tenemos en común, y hacerla directamente, con gran intensidad. La dignidad humana y la diversidad cultural, que se entienden al momento en todas partes y no necesitan traducción, son algunos de los aspectos más valiosos de la tradición universal. Se merecen todo el apoyo que puedan recibir. Se merecen luchar y morir por esta libertad. Apéndice 1. Conversaciones de las reuniones de Bilderberg.
Turnbury, Escocia, 14-17 de mayo de 1998. Las siguientes conversaciones entre delegados de Bundaberg fueron registradas por fuentes presentes en las reuniones en Escocia, en 1998, en Toronto, Canadá, en 1996, y en Sintra, Portugal, en 1999, y publicadas por primera vez por James P. Tucker Jr. En un semanario independiente clausurado por orden judicial, la revista The Spotlights, suponen una oportunidad única para entender cómo se negocia dentro del grupo Bundaberg para alcanzar el consenso en el caso de decisiones delicadas. Había muchas discusiones y optimismo entre los participantes de la reunión de Bundaberg sobre una reunión de las Naciones Unidas prevista para el mes de junio en Roma, en la que se debía preparar un borrador de tratado para el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente. A diferencia de la actual Corte Internacional, el TPI debe tener capacidad de ejecución y podría imponer sus decisiones en todo el mundo. Delegado europeo. ¿Causarán problemas a Bilderberg los nacionalistas americanos con el tema del Tratado de Tribunal Penal? Preguntó uno. Delegado americano. Creo que no, respondió un americano que pudiera ser, aunque no se le ha identificado con seguridad, Casimir Yost, director del Instituto para el Estudio de la Diplomacia, de la Facultad de la Escuela Diplomática, en la Universidad de Georgetown en Washington. El americano advirtió que en 1994 una votación en el Senado estadounidense dio como resultado 55 votos a favor y 45 en contra del establecimiento del TPI bajo el auspicio de las Naciones Unidas. El Senado lo hizo, indicó, sabiendo perfectamente que el Tribunal Global, con jueces de la China, comunista, y de otras naciones gobernadas por bandidos, puede juzgar a los Estados Unidos y a ciudadanos concretos. Delegado americano. Hubo algunas objeciones por parte de la opinión pública americana, pero no mucha, dijo el americano. La mayor parte de la gente no sabe nada del tema y probablemente nunca se entere. Delegado europeo. A menos que el TPI los meta en la cárcel, respondió otro. Delegado americano. Sí, entonces seguro que se dan cuenta, dijo el americano. La última frase fue irónica y desdeñosa. El Congreso da marcha atrás. Los participantes en la reunión de Bilderberg declaraban abiertamente que las Naciones Unidas deben convertirse en un gobierno mundial con su propio ejército que controle el globo para hacer cumplir su voluntad. Las lumbreras de Bilderberg expresaron su indignación porque hace un año el Congreso de los Estados Unidos no aprobó una partida de $18.000 millones para el Fondo Monetario Internacional y sacar así a los grandes bancos de sus apuros. Delegado europeo. ¿Cómo pudieron dejar que su Congreso hiciera algo así? Preguntó un francés a un americano durante una pausa informal. Antes nunca habían causado problemas. Delegado americano. Nuestro Congreso tiene un problema llamado votantes, respondió. Delegado europeo. Eso pasa porque ahora tenemos una comunicación menos directa, dijo el francés. Delegado europeo. Los líderes de su Congreso ya no aceptan nuestras invitaciones para asistir a las reuniones de Bilderberg. Delegado americano. De nuevo, el problema son los votantes, explicó el americano. Durante muchos años tuvimos una privacidad casi total. Ahora, los extremistas de derechas agitan a los votantes y los miembros del Congreso tienen que responder a demasiadas preguntas. Durante décadas, algunos líderes del Congreso como el antiguo portavoz de la Cámara Tom Foley, demócrata por Washington, el antiguo presidente del Banco del Senado Lloyd Bentsen, demócrata por Texas, y otros han asistido a las reuniones de Bilderberg. Bentsen siguió como secretario del Tesoro del presidente Clinton, pero no estuvo entre los participantes de este año. Durante los últimos años, los únicos legisladores que han asistido han sido Sam Nunn, senador demócrata por Georgia, y un miembro del Congreso, pero solo después de haber anunciado su retirada de la política. Delegado europeo. Necesitamos que vuelvan, como demuestra el problema del FMI, dijo el francés. Sobre la ampliación de la OTAN, los participantes de Bilderberg estaban impacientes. El camino más corto para conseguir una paz permanente es incluir a todo el mundo, incluso a Rusia, tan rápido como sea factible, dijo un portavoz europeo cuyo comentario recibió la aprobación general. Se planteó una pregunta sobre los gastos. ¿Pregunta por los gastos? Respondió el portavoz. ¿O cuánto les costaron las dos guerras mundiales, Corea, Vietnam y la guerra del Golfo a los americanos? La paz es mucho más barata. Asegurar la paz permanente en todo el mundo requiere un mecanismo de ejecución fuerte, lo que significa mantener intacta a una OTAN ampliada, pero bajo la dirección de las Naciones Unidas, para lo que hay un precedente al que nadie se opuso excepto los nacionalistas furibundos, dijo el portavoz.
El precedente del que se hablaba era la presencia de fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia, donde los soldados americanos recibieron el uniforme 1 de la ONU y sirvieron bajo un mando extranjero que respondía directamente ante el Consejo de Seguridad, mientras que el presidente estadounidense y el Congreso no tenían ningún papel en absoluto. King City, Toronto, Canadá, 30 de mayo, 1 de junio de 1996. Sobre la disputa entre Grecia y Turquía sobre Chipre. La élite globalizadora había planeado una guerra en los Balcanes que se convertiría en el Vietnam de los 90, de manera que, si no podían causar tal guerra provocando a los serbios mediante el empleo de escuadrillas de secuestro de la OTAN para detener a sospechosos de crímenes de guerra y llevarlos ante el Tribunal de la Haya, su plan consistía en utilizar Kosovo como polvorín para provocar un conflicto regional que en última instancia implicaría a la Federación Yugoslava, Bosnia, Rusia, Grecia, Turquía, Albania, Macedonia, los poderes militares de la Europa Occidental, los Estados Unidos y, por extensión, como aliados de Turquía y Grecia, a Israel y Siria. Delegado Europeo 1. Los rusos preparan la entrega de misiles a los greco-chipriotas. Delegado Europeo 2. Es una buena manera de crear un conflicto entre Turquía y Grecia sobre Chipre y desde allí ampliar las hostilidades al área de los Balcanes. Delegado americano. Se puede conseguir que el general nombre incomprensible, refiriéndose a un general ruso, adelante el envío hasta agosto de este año. Delegado Europeo 1 riendo. No es un buen verano para pasar unas vacaciones en las islas griegas. Delegado americano. Ya se puede ir olvidando de la ayuda de la Fuerza Aérea griega si está en Chipre. Apenas podrán llevar combustible suficiente para llegar a la isla, harán un pase y se volverán tan contentos a sus bases en el continente. Delegado Europeo 3. Pángalos. El ministro griego de Asuntos Exteriores, Teodoros Pángalos, lleva mucho tiempo echando pestes sobre esta gente, los turcos. Me extrañaría que ellos, los turcos, no aprovecharan esta oportunidad para vengarse. Teodoros Pángalos, ministro de Asuntos Exteriores griego, publicados por Daniel Stulin. Asistió a la conferencia de 1996 de Bilderberg en Toronto, Canadá, y parece que su política de insultar en público y ofender a los turcos comenzó realmente en serio a partir de aquella fecha. Le dijeron en aquella conferencia que el empeoramiento de las tensas relaciones entre las dos naciones mediante expresiones tan groseras sería una de sus principales responsabilidades en el futuro. Otra conversación sobre el contrato de misiles rusos y los israelíes. Delegado americano. Los rusos están a punto de firmar un contrato por valor de más de $300 millones para suministrar misiles S-300 también a los sirios. Delegado americano 2. Hay que tener cuidado con esto. Una vez instalados, negarán la superioridad aérea israelí en la región, igual que su instalación en Chipre hará con respecto a los turcos. Delegado europeo. Posubaliut, el viceprimer ministro ruso Víctor Posubaliut, estaba a punto de realizar una visita de trabajo a Israel el 18 de mayo, se llevará una bronca de los israelíes. Delegado americano 2. No es probable que los rusos se den por aludidos. La admisión de Turquía en la Unión Europea. Un delegado canadiense, que pudiera ser Coma Black pero a quien no se ha identificado con seguridad. Los turcos están muy cabreados con el rechazo, la última negativa de la CEA a admitirlos. Delegado americano. Los griegos podrían tener dispositivos de emergencia para llevar a cabo incursiones militares con F-16 desde las bases aéreas sirias en el caso de que los turcos consiguieran anular las instalaciones de misiles S-300 chipriotas en un primer ataque. Delegado británico. Los políticos griegos son una clase notoriamente corrupta. Delegado americano. Seguro que están dispuestos a aumentar la tensión bélica con Turquía para que la gente de su país no se fue en su desastrosa gestión de la economía y en su ineptitud general. Este refinamiento del conflicto sin duda satisface a los miembros de Bilderberg, ya que no solo enfrenta a un Estado cristiano ortodoxo y a un Estado técnicamente laico pero musulmán entre sí, sino que también implica por defecto a los árabes y los israelíes en papeles secundarios opuestos. ¿Cómo provocar al ejército yugoslavo colocando a una pequeña fuerza de la OTAN con suministros inadecuados en la frontera entre Yugoslavia y Albania? Delegado canadiense. El primer ministro canadiense Jim Chrétien se había ofrecido a ayudar. Delegado americano. Mitchell, el destacado miembro canadiense de la Comisión Trilateral, Mitchell Sharp, piensa que, si podemos conseguir que las Naciones Unidas soliciten ayuda, el gobierno canadiense no tendrá más remedio que aceptar. Delegado americano 2. Tenemos que actuar con extrema cautela. Podría salimos el tiro por la culata. Delegado canadiense.
Transmitiré el mensaje al primer ministro a través de nuestros canales habituales para que visite las tropas 1.200 militares destinados en Bosnia y anuncie posteriormente la promesa de Canadá de mantenerlos allí después de que expire su actual mandato el 1 de julio. Impuestos globales. Delegado portugués. Vito es un buen chico. Representante de una comunidad internacional. Este tema, la propuesta de impuestos globales, fue discutido oficialmente el 13 de mayo en el Centro Interamericano, la 32 Asamblea General del Centro Interamericano de Administración Fiscal en Sao Paulo, Brasil, por Vito Tanzt, un especialista en temas fiscales y director del FMI. Delegado americano. Creo que eso en referencia a la propuesta de Tanzt de crear una organización fiscal mundial en un plazo de 10 años con la capacidad, entre otras, de recaudar un impuesto directo del 20% de cualquier transferencia financiera internacional, y la idea de Paul Martin pueden hacer avanzar este tema bastante bien. Las recomendaciones públicas del ministro de Economía canadiense Paul Martin de que el FMI tenga más poder las economías nacionales. Sintra, Portugal, 3-6 de junio de 1999 Guerra en Kosovo. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moissi, director adjunto del IFRI, Institut Francais des Relacions Internationales. Fue un error permitir que ocurriera la guerra en Kosovo. Devastamos la región que intentábamos salvar solo para evitar tener bajas en nuestras filas. Dudo que se pueda restaurar la estabilidad en la región sin una considerable inversión, quizá algo así como 50.000 millones de dólares. O delegado británico. Me pregunto si se mantendrá unida la alianza después del final de la guerra. Habrá poco entusiasmo popular sobre la cesión de recursos para solucionar los enormes problemas de la región. Un delegado americano, que se supone que es Charles G. Boyd, director ejecutivo del Grupo de Estudios sobre Seguridad Nacional, Estados Unidos. Una guerra que conduce a la destrucción de la región cuando había sido diseñada para salvarla no puede considerarse un triunfo de la diplomacia. Hubiera sido mejor basarse en el acuerdo alcanzado el pasado septiembre entre los negociadores y Milosevic. Permitimos que la agenda la marcaran los grupos de presión locales, lo que dificultó el final de la guerra. Y establecimos un principio que el resto del mundo no acepta. Un delegado danés identificado fehacientemente como Torger Seidenfaden, redactor jefe de Politiken. Esto incluye el resentimiento de Rusia, combinado con el sentimiento de que ahora Rusia tiene carta blanca para intervenir en Chechenia, y la posibilidad de que el próximo régimen en Serbia sea incluso peor que el que había. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moissi, director adjunto del IFRI. En 1995 se había prometido a la población americana que sus tropas solo se quedarían en Bosnia durante un año, y siguen allí 5 años más tarde. Publicados por Daniel Stulin. Fácilmente podrían pasarse un cumio de siglo en Kosovo. Delegado británico. Kosovo es ahora una tierra baldía, un desastre humanitario comparable con Camboya. La región que la rodea se ha visto profundamente desestabilizada y Serbia corre el peligro de explotar. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moissi, director adjunto del IFRI. No podemos resolver el problema de los Balcanes sin la ayuda de Serbia, que proyecta su sombra sobre toda la región igual que Alemania proyecta su sombra sobre Europa. Delegado británico. Los problemas con la pacificación serán enormes. La guerra no ha terminado ni mucho menos en las mentes de los participantes. El desarme del CLA será casi imposible. El impacto social y político sobre los mercados emergentes de los recientes acontecimientos económicos. Un tema que salió pronto en las discusiones era el destino de la globalización como ideología. El problema de Rusia despertó muchos comentarios. Había un acuerdo general sobre la razón por la que los países tienen dificultades para incorporarse a la economía de mercado. No tiene que ver con motivos ideológicos, la ideología antimercado está desapareciendo del mundo y casi ya no existe en América Latina, sino con la falta de capacidad, en particular a la hora de crear un sistema financiero y legal que funcione. Entre los delegados había quienes defendían la idea de que Occidente tenía derecho a exigir estándares más rigurosos. Un delegado sueco que pudiera ser Perky Barnevik. La confianza es la clave. En la mayoría de países hay mucho capital privado disponible. Pero nadie invertirá su capital a no ser que confíe en el marco institucional de los países en los que se invierte. Delegado francés. Occidente es responsable en gran medida de la situación de Rusia. Animó a Rusia a incorporarse a un sistema de libre mercado que a la Europa occidental le había costado 40 años establecer. Quizá deberíamos reconocer que no necesitamos un mundo perfecto para hacer negocios. Un delegado sueco que pudiera ser Perky Barnevik. Se ha malgastado la mayor parte del dinero enviado a Rusia.
el estado de social, sino un problema de crimen organizado. Delegado americano. ¿Se podría llegar a un punto en el que Occidente decidiría dejar de prestar dinero a Rusia? Delegado francés. Sí, Occidente dijo basta en agosto de 1998. Pero Occidente sigue teniendo interés en vincular a Rusia al sistema financiero internacional. Un delegado finlandés identificado claramente como Matti Ivanala, presidente del Consejo del Banco de Finlandia. Durante años ha sido una práctica común en la comunidad académica tener en cuenta factores sociales y políticos. Un delegado sueco, que pudiera ser Tom Cedelius, presidente del Svenska Handelsbanken. En mi profesión, el estado del sistema legal simplemente formaba parte del riesgo de crédito. La política exterior rusa. La reunión se celebró cuando las relaciones entre Rusia y Occidente eran muy tensas debido al conflicto en Kosovo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que ocuparse de Rusia planteaba enormes problemas. Su política exterior es errática, retunejo de sus dificultades a la hora de adaptarse a la pérdida de su estatus como superpotencia. Ciertamente, ya no existe una política exterior rusa, solo las políticas de grupos políticos rivales y de bloques regionales. Un grupo de participantes expresó un cierto optimismo, indicando que algunas reformas funcionan y que las relaciones con la Unión Europea son mejores que con los Estados Unidos. Pero nadie creía que el problema ruso fuera a resolverse en un futuro inmediato. Apéndice 2. La sombra del gobierno mundial. Mis reportajes exclusivos mundiales desde Stresa, Italia, 2004, y Rotatschechern, Alemania, 2005, sobre el contenido de la reunión del Grupo Bilderberg. Grand Hotel des Lies Borromées, Stresa, Milán, Italia, 3-6 de junio. Dados los tumultuosos acontecimientos en el Oriente Medio y las graves tensiones en las relaciones franco-americanas, sería esperable que los acontecimientos en Stresa, donde una manada de oficiales americanos y europeos reunidos con los presidentes y los consejeros delegados del mundo financiero y empresarial, llamarían una considerable atención de los medios de comunicación. Sin embargo, mientras que Bilderberg 2004 era una reunión extraordinaria de la élite mundial, pasó casi desapercibido, con apenas media palabra en los principales periódicos del mundo. En el histórico Grand Hotel des Illes Borromées, los individuos que encabezan las principales empresas petroleras y financieras del mundo se citaron durante 4 días, de forma totalmente genética, con los líderes políticos electos y los propietarios de los principales medios de comunicación. ¿Qué contenía la agenda de Bilderberg en 2004? La zona de libre comercio. Uno de los principales temas de la reunión de Bilderberg 2004 estaba relacionado con la iniciativa de la ampliación de la zona americana de comercio libre. La zona de libre comercio de las Américas, modelada según el patrón de la CE, se convertirá en ley e incluirá el hemisferio occidental al completo, con la excepción de Cuba hasta que Fidel Castro esté muerto. La creación de una gran área económica americana ha estado presente en la política del Grupo Bilderberg desde los años 70. El primer paso fue la creación del Tratado de Libre Comercio, TLC, o NAFTA en sus siglas en inglés, entre Estados Unidos, México y Canadá, por el cual las tres naciones constituyen una unión aduanera a imagen y semejanza de lo que fue la Comunidad Económica Europea durante sus 3 primeras décadas de existencia. Una vez logrado el acuerdo, el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, puso en su agenda lo que denominó Iniciativa por las Américas, cuyo fin era, en palabras de Rockefeller, constituir una unión económica que abarcara desde Alaska a Tierra de Fuego. El objetivo secreto de Bilderberg es unir a los países a través de enmarañados tratados económicos como GATT y TLC, este último promovido por US Business Roundtable conjuntamente con sus homólogas canadienses de Business Council on National Issues. El GATT, el acuerdo más ambicioso del comercio libre de la historia, destruye sutilmente las economías nacionales sometiéndolas a los imperativos del comercio mundial y al control de la élite plutócrata. Con GATT, por ejemplo, los Estados miembros no pueden imponer multas o impuestos sobre los bienes importados, incluso si han sido producidos bajo las condiciones desesperadas de labor esclava o producidas dañando el medio ambiente de los terceros. Otra cosa es que el precio del producto y lo que sabe o desee el consumidor está diseñado por la élite corporativa cuyos CEOs y consejeros delegados forman parte del ultrasecreto Club Bilderberg. Organizaciones como GATT, OMC, TLC pueden ser vistas como protoministerios del comercio, finanzas y desarrollo para el mundo globalizado. Los temas internos de cualquier país libre e independiente en el pasado estuvieron fuera del alcance de la comunidad mundial.
Ahora, los principios de intervención humanitaria que nos han vendido los medios de comunicación mundiales controlados por los Bilderbergers, se están haciendo realidad y ganando adeptos. Debemos tener en cuenta que organizaciones como la Asociación Mundial de Federalistas llevan décadas defendiéndolos como fundamento del futuro gobierno mundial. El presidente de la Asociación Mundial de Federalistas, John Anderson, participó como candidato a la presidencia americana en 1980 y es uno de los fundadores de la Comisión Trilateral, la hermana pequeña de los Bilderbergers. Tres monedas universales. Los Bilderbergers llevan ya algún tiempo apostando por las tres monedas universales, el euro para Europa, el dólar para la futura Unión de las Américas y la otra moneda, aún sin determinar, para la Unión Pacífico-Asiática, que será uno de los temas de la reunión de Bilderberg en 2005. La posibilidad de que en el mundo solo coexistan tres monedas, el dólar, el euro y el yen, ha sido avanzada en las dos últimas décadas por varios teóricos monetarios, como C. Fred Bernstein, un economista de Washington con vínculos estrechos con la Casa Blanca, o Víctor Alberstadt, profesor de económicas de la Universidad de Leiden, o Michael H. Armakos de la Universidad de Stanford. Todos pertenecen al Bilderberg, Comisión Trilateral, TC, o Council on Foreign Relations, CFR, las tres organizaciones secretas que controlan las palancas de la política mundial. Estos profesores universitarios consideraban que, inevitablemente, el mundo acabaría dividido en tres áreas monetarias como consecuencia de un proceso natural de integración, planificado hace años por la élite globalista, en el que las inversiones internacionales jugarían un importante papel de catalizador. A finales de la década de los 90, el FMI trató de pasar de la teoría a la práctica. La excusa se la proporcionó la crisis financiera asiática de 1997, considerada por muchos como la primera crisis financiera global, que vino reforzada por la crisis de la deuda de Rusia del verano de 1998. En el otoño de este último año, en la Asamblea Anual Conjunta del FMI y el Banco Mundial, ambos miembros venerados de Bilderberg, el fondo presentó un documento sobre las crisis financieras internacionales en el mundo de la globalización y las vías para erradicarlas o minimizar sus efectos, en el que abogaba por la creación de tres grandes áreas monetarias en torno al dólar, el euro y el yen. Coincidiendo con las declaraciones públicas del FMI, Kenneth Clarke, anterior ministro de Hacienda británico, reconoció en la reunión del Grupo Bilderberg de 1999 en Sintra que la consolidación de las monedas es una estrategia idónea para la comodidad administrativa de la élite bancaria y corporativa. Los británicos y la C. Es el tercer año que el aura de congenialidad absoluta entre los Bilderbergers europeos, británicos y americanos ha sido disuelta por las tensiones y hostilidades. Los Bilderbergers, sin embargo, permanecen unidos en sus planes de fortalecer a largo plazo el papel de policía mundial que juega a la ONU en la regulación de las relaciones y los conflictos globales. Además, en la reunión de Estresa 2004, los británicos fueron severamente criticados por apoyar la invasión de Irak. Además, se les riñó con vehemencia por fracasar al adoptar el euro, a pesar de la promesa de hacerlo por parte de Tony Blair en la reunión de 1998 de Bilderberg en Toowoomba, Escocia. Los Bilderbergers, además, han expresado su malestar y frustración por la creciente e insistente demanda de los ciudadanos ingleses de dejar la Comunidad Europea, como obstáculo a su consolidación como supraestado. Los Bilderbergers europeos han dicho a sus homólogos ingleses que tenían que perseverar en la C, a pesar de la creciente oposición doméstica. Así que no debe sorprendernos que Tony Blair haya nominado a su hombre de confianza, Peter Mandelson, como próximo comisario europeo británico. Como comisario, Mandelson ayudará a preparar los borradores de propuestas, a convertir en ley las leyes europeas y representará un papel clave en la presentación de la nueva y controvertida Constitución Europea. Traducción. Mandelson es un Bilderberger, cuya verdadera misión será promover la integración británica en la fe en contra de la voluntad de la gran mayoría de los ingleses y la sustitución de la libra británica por el euro. Según la información que recoge El País el 14 de agosto de 2004, José Manuel Durão Barroso, comisario europeo, ha mostrado gran capacidad en la formación de un equipo eficaz en las áreas de competencia, mercado interior, comercio y economía que ocuparán, respectivamente, la holandesa Neelie Kroes, el irlandés Charlie Mcreevy, el británico Peter Mandelson y el español Joaquín Almunia. Este diario sugería también, en el mismo artículo, que Javier Solana estaría preparado para unirse al equipo de Barroso en 2007 como vicepresidente de la Comisión Europea. Barroso, Solana, Almunia y Mandelson son Bilderbergers.
Predigo que Kroes, considerada en Holanda la mujer más poderosa, y el irlandés Mcreevy, ambos globalistas entusiásticos, serán los invitados privilegiados en la reunión del Club Bilderberg de 2005. La armonización tributaria. Según Cecilia Moretti, la coordinadora de la conferencia Bilderberg en Estresa, que nos facilitó con tanto cariño la siguiente información. Este año, se han hecho sentir culpables a los americanos por no gastar suficientes dólares de los obtenidos en sus impuestos en el mundo. Esto refleja el compromiso singular de los Bilderbergers europeos de avergonzar a los americanos por su alto nivel de vida en vez de elevar el nivel del resto de la población mundial hasta que todos sean iguales en la planutación mundial. Bilderberg quiere la armonización tributaria, para que los países con un alto nivel de impuestos puedan competir con los países en los que la tributación es mucho menor, tal y como es el caso de los Estados Unidos, por las inversiones extranjeras. Los Bilderbergers tienen como objetivo armonizar la fiscalidad, forzando que el nivel tributario en Estados Unidos y otros países se incremente para permitir que el impuesto del 58% en la Suecia socialista sea competitivo. Con el control de la opinión pública asegurado a través de los medios de comunicación, la estrategia de los Bilderbergers es crear tensiones entre naciones precavidas en cuanto a no perder su identidad nacional, costumbres y cultura, que conducen a estados de guerra y hostilidades perpetuas que los amos utilizan para justificar medidas de emergencia nacional en los tiempos de paz y monstruosos presupuestos militares. Uno de los objetivos principales del Club Bilderberg consiste en maximizar los beneficios industriales de sus miembros, vendiendo al mismo tiempo las armas y la mantequilla. Aceptadas las peticiones de los Bilderbergers europeos, la campaña en los medios de comunicación americanos para convencer a sus ciudadanos de aceptar más impuestos por el bien de las Naciones Unidas comenzará antes del verano y se prolongará hasta las elecciones americanas en noviembre de 2004. Como todos los medios principales de comunicación también forman parte del Club Bilderberg, no será muy complicado orquestar la presión mediática contra la ciudadanía. El arma que se ha utilizado en la reunión impenetrable detrás de las puertas cerradas y custodiadas del Hotel Grand Nesiles Borromés, ha sido el informe realizado por el Centro para el Desarrollo Mundial. Su compromiso al índice de desarrollo mide el comportamiento de las principales 21 naciones ricas con sus homólogas pobres y no desarrollados. El Centro para el Desarrollo Mundial está dotado de funcionarios, exbanqueros y globalistas y recibe la mayoría de sus fondos de la Fundación Rockefeller, Citigroup, el Banco Mundial y la ONU. Tanto la Fundación Rockefeller como Citigroup, el BM y la ONU están muy bien representados en las reuniones anuales de los Bilderbergers. Dicho informe ha salido en la reciente edición de la revista Política Exterior, que publica la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, una organización que siempre asiste a las reuniones secretas del Grupo Bilderberg. Este año, Carnegie ha estado representada en Estresa por los americanos Jessica T. Matthews, su presidenta, y Robert Kagan, asociado senior y editor de The Weekly Standard, que, además, es el director del proyecto del nuevo siglo americano, Project for New American Century BNAC. El objetivo final del BNAC es establecer el imperio universal americano para poder doblegar la voluntad de todas las naciones. A lo largo del tiempo, según Rockefeller, los medios corporativos han cooperado con este plan para el mundo con la discreción del silencio público, por lo cual les está muy agradecido. Habría sido imposible para nosotros desarrollar un plan para el mundo si hubiésemos estado sometidos a las luces de la publicidad durante todos estos años. Estas son palabras escalofriantes para aquellos de nosotros que amamos la democracia y a nuestro país. Sin embargo, ¿cuántos hay que se preocupen por estas trivialidades? David Rockefeller es el cerebro de Chase Manhattan, el banco estadounidense que está dispuesto, de forma subrepticia, a utilizar el poderío de $350.000 millones para fines políticos. Un memorando filtrado de Chase demuestra que ellos utilizaron el endeudamiento mexicano para persuadir al gobierno de eliminar a los zapatistas en vez de negociar con ellos. Chase Manhattan Bank despidió a Riordan Roett, el autor del famoso memorando del 13 de enero de 1995, que contenía este alarmante párrafo. Aunque Chiapas, en nuestra opinión, no suponga una amenaza fundamental para la estabilidad política de México, muchos dentro de la comunidad financiera sí que lo perciben así. El gobierno necesitará eliminar a los zapatistas para poder demostrar su eficacia del territorio nacional y de la política de seguridad. Desde su nacimiento a los Bilderbergers se les enseña a orientarse hacia el poder y el enriquecimiento, pedagogía poco habitual por el público general que, por su naturaleza humana, es de buen corazón. La gente que de ninguna manera provocaría una guerra sangrienta para beneficiarse de ella.
Transparencia de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Una parte de la agenda del Club Bilderberg clama por la transparencia de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito y su vinculación a una agencia de la ONU aún sin determinar. Esta transparencia supondría que un organismo internacional, con un simple apretón del botón de ordenador, podría examinar nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cualquier otra información financiera. Hacienda también tendría acceso directo a esta información. En febrero de 2004 visitó España el presidente de Oracle y miembro de los Bilderbergers, Larry Ellison. En una conferencia en Madrid abogó por la implantación de un sistema en el que estaba trabajando su compañía, conjuntamente con la CIA y el FBI, para crear una base de datos, primero a nivel nacional en Estados Unidos y posteriormente a escala planetaria, para incluir en ella todos los datos de cualquier persona, desde su número de pasaporte o de afiliación a la seguridad social hasta sus referencias bancarias, etc. Economías internacionales. La agenda de las reuniones cubre los temas considerados de interés vital para la seguridad estratégica y económica del mundo occidental. El énfasis de los Bilderbergers en la economía internacional no es por completo desinteresado. El problema reciente para los países pobres endeudados, en dólares, es que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos encarece el pago del principal y los intereses de esas deudas, que están pactadas mayoritariamente a tipos variables. Además, la nueva financiación exterior que consigan se hace a tipos más elevados que el año pasado. El FMI ha sido el conducto favorito de los Bilderbergers para enviar escalofriantes cantidades de dinero, mayoritariamente de los contribuyentes americanos, a los países pobres, para que puedan hacerse cargo de los exagerados pagos de intereses a las principales cantidades bancarias, cuyos miembros también forman parte del Club Bilderberg. En 1998, el gobierno americano aprobó una medida para suministrar 18.000 millones de dólares al FMI. Esta medida conlleva inherentemente reformas macroeconómicas en la nación receptora, como la reducción de la inflación y el déficit público, que permiten la caída de los tipos de interés, la mejora del funcionamiento de la economía y la posibilidad de afrontar mejor la deuda externa, y añade otras exigencias políticas como la privatización de empresas públicas, la apertura de sus mercados a las empresas extranjeras, etc., como modo de reducir la soberanía nacional, la piedra angular de los objetivos del dominio mundial del Bilderberg. Impuesto de la ONU. Un tema muy debatido fue imponer a los ciudadanos del mundo un impuesto para la ONU a través de la fiscalidad de las gasolinas. Será la primera vez que una agencia no gubernamental se beneficie directamente de la tributación de los ciudadanos del mundo. Como en el caso del impuesto de la renta en Estados Unidos, un impuesto de la ONU sería tan pequeño al principio que el consumidor apenas se daría cuenta. Pero establecer la norma de que la ONU puede gravar directamente a los ciudadanos del mundo es imprescindible para los Bilderbergers. Es otro gran paso hacia el gobierno mundial. Los Bilderbergers saben que promover públicamente un impuesto a favor de la ONU sería recibido con furia. Pero su virtud es la paciencia. Propusieron por primera vez un impuesto directo hace muchos años y hoy día celebran el hecho de que ya forma parte del diálogo público con poca atención o preocupación por parte de la ciudadanía. Este año, los Bilderbergers dictarán artículos a los medios de comunicación mundial acerca de cómo un céntimo pagado en la gasolinera alimentará a los hambrientos del tercer mundo, como el pan y los peces del milagro de Cristo hace 2000 años. Dorint Sofitel Hotel Überfahrt, Rota Chechern, Múnich, Baviera, 5-8 de mayo. La reunión secreta anual del Grupo Bilderberg determina muchos de los titulares y los acontecimientos que llenarán los periódicos en los meses siguientes. Pero los medios de comunicación más importantes esconden esa información. A excepción de media docena de miembros de alto rango de la prensa que han jurado mantener el secreto, poca gente ha oído hablar alguna vez del exclusivo y reservado grupo llamado Bilderberg. Las agencias de noticias más conocidas, que presumen de la independencia de su investigación, curiosamente se han mostrado poco dispuestas a desvelar un acontecimiento de gran magnitud. La reunión anual secreta del Club Bilderberg, en la que participan los personajes más poderosos del mundo de las finanzas, la industria y la política. 2005 ha sido un mal año para Bilderberg y su futuro se presenta poco halagüeño. Los ingentes esfuerzos por mantener el secreto de las reuniones en Rotachegern fracasaron estrepitosamente. La desgracia de Bilderberg es la gloria del mundo libre, y la esperanza de controlar las garras del poder en el alba del nuevo milenio. Aunque es cierto que el grupo Bilderberg ha perdido algo su pasado esplendor, celebra sus reuniones con su habitual secretismo, que hace que la francmasonería parezca un juego de niños. Se fotografía al personal del hotel y se le controla de forma exhaustiva.
Desde los porteros hasta los gerentes, los empleados son advertidos, bajo la amenaza de no volver a trabajar en el país, de las consecuencias de revelar a la prensa cualquier detalle sobre los invitados. Los medios de comunicación nacionales e internacionales solo son bienvenidos cuando han prestado un juramento de silencio y se hace responsables a los redactores si alguno de sus periodistas se distrae e informa sobre lo que ocurre. Mientras Schroeder, Blair, Chirac, Berlusconi y compañía asistían a las cumbres del G8 de los principales líderes del mundo elegidos democráticamente, estaban acompañados por numerosos periodistas de los medios de comunicación mundiales. En cambio, las idas y venidas en las reuniones de Bilderberg tienen lugar bajo la protección de un verdadero pacto de silencio. Los temas que se discutan este año: decidir cómo debería ocuparse el mundo de las relaciones euroamericanas, el polvorín de Oriente Medio, la guerra del Irak, la economía global o cómo prevenir la guerra en Irán y los acuerdos que se alcancen, influirán en el curso de la civilización occidental y en el futuro del planeta. Esta reunión se celebra a puerta cerrada en total secreto, protegida por una falange de guardias armados. ¿Qué temas estaban en la agenda de Bilderberg para 2005? Después de 3 años de hostilidades y tensión entre los miembros europeos, británicos y estadounidenses del Bilderberg causadas por la guerra en Irak, se ha recuperado la aureola de completa congenialidad entre ellos. Los miembros del Bilderberg han reafirmado sus posiciones y permanecen unidos en su objetivo a largo plazo de reforzar el papel de las Naciones Unidas en la regulación de los conflictos y las relaciones globales. Sin embargo, es importante entender que los americanos no están más a favor de la guerra que los miembros del Bilderberg europeos. Los europeos apoyaron la invasión de Irak en 1991 por parte del presidente Bush padre y celebraron el final del síndrome de Vietnam de Estados Unidos. Los europeos también apoyaron la invasión de Yugoslavia del expresidente Bill Clinton, incorporando a la OTAN a la Operación 6N. Un tema muy discutido en 2005 en Rotachegern fue el concepto de imponer un impuesto directo a la población mundial a favor de las Naciones Unidas, grabando directamente el petróleo en la cabeza del pozo. Será la primera vez que un organismo no gubernamental se beneficie directamente de un impuesto sobre los ciudadanos de las naciones libres y esclavizadas. Como el impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, una exacción de las Naciones Unidas sería tan pequeña al principio que el consumidor apenas la notaría. Pero establecer el principio de que las Naciones Unidas pueden cobrar directamente los impuestos a los ciudadanos del mundo es importante para Bilderberg. Este es otro paso gigantesco hacia el establecimiento de un gobierno mundial. Los miembros del Bilderberg saben que defender públicamente un impuesto de las Naciones Unidas sobre toda la gente de la Tierra generaría un gran rechazo, pero son pacientes. Hace años propusieron por primera vez la creación de un impuesto directo mundial y celebran el hecho de que este tema forme parte de las discusiones públicas sin que genere demasiada atención o preocupación. Bilderberg quiere una armonización fiscal, de manera que los países con impuestos elevados puedan competir con los que gravan menos a sus ciudadanos, incluyendo los Estados Unidos, por la inversión extranjera. Pretenden armonizar los impuestos obligando a aumentar el tipo impositivo en los Estados Unidos y otros países, de manera que el tipo del 58% de la Suecia socialista resulte competitivo. Las ONG. El auge de las organizaciones no gubernamentales es un cambio que el expresidente Clinton calificó de repente, un día después de que se discutiera el tema en Rotachegem, como uno de los acontecimientos más notables que han ocurrido desde la caída del muro de Berlín. Irónicamente, la declaración de Clinton fue recogida por el Wall Street Journal, un periódico siempre representado en las reuniones de Bilderberg por Robert L. Bardley, su vicepresidente, y por Paul Gigot, responsable de la página editorial. Los miembros del Bilderberg han discutido enérgicamente, por primera vez, la necesidad de tener activistas ecologistas autoproclamados y no elegidos democráticamente en una posición de autoridad en los órganos directivos de las agencias que controlan el uso de la atmósfera, el espacio exterior, los océanos y, a efectos prácticos, la biodiversidad. Esta invitación para que la sociedad civil participe en el gobierno global se presenta como democracia en expansión. Según fuentes dentro de Bilderberg, el estatus de las organizaciones no gubernamentales se elevará más en el futuro. La actividad de las ONG incluirá la agitación local, la presión ante las autoridades nacionales y la elaboración de estudios para justificar el impuesto global a través de organismos de las Naciones Unidas como el Plan Global, uno de los proyectos favoritos de Bilderberg durante más de una década.
La estrategia para hacer avanzar los planes de gobierno global incluye expresamente programas para desacreditar a los individuos y las organizaciones que generen presión política interna o acción populista que no apoye la nueva ética global. El objetivo final, según la fuente, es suprimir la democracia. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con todos los tratados ambientales bajo su jurisdicción, será controlado en última instancia por un cuerpo especial de activistas medioambientales, escogido entre ONG acreditadas designadas por los delegados de la Asamblea General, nombrados a su vez por el presidente de los Estados Unidos, controlado por el Mando Conjunto de Rockefeller, el CFR y Bilderberg. Este nuevo mecanismo proporcionaría una ruta directa desde las ONG locales, que trabajan sobre el terreno, afiliadas a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, hasta los más altos niveles del gobierno global. Por ejemplo, Greater Yellowstone Coalition, un grupo de organizaciones no gubernamentales afiliadas, presentó recientemente una solicitud ante el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la que pedía la intervención en los proyectos de una empresa privada que pretendía sacar oro de una parcela privada cerca del parque de Yellowstone. El comité de la UNESCO intervino e inmediatamente declaró Yellowstone como patrimonio mundial en peligro. La Convención del Patrimonio Mundial exige que los Estados Unidos protejan el parque, incluso más allá de los límites del mismo, interviniendo incluso en la propiedad privada si es necesario. Las ideas que se discuten, si se ponen en práctica, situarán a toda la población del mundo en una aldea global manejada por una burocracia mundial, bajo la autoridad directa de un puñado diminuto de individuos nombrados a dedo y controlada por miles de individuos, pagados por organizaciones no gubernamentales acreditadas, dispuestas a apoyar un sistema de creencias que a mucha gente le resulta increíble e inaceptable. Elecciones en Gran Bretaña. Los miembros del Bilderberg celebran el resultado que deseaban. El retorno de un humillado Tony Blair al 10 de Downing Street con una mayoría parlamentaria muy menguada. Los miembros europeos de Bilderberg todavía están enfadados con él por haber apoyado la guerra de Estados Unidos en Irak. Mientras le dan a Blair una lección muy útil sobre política internacional, los miembros de Bilderberg sienten que es un candidato mucho más seguro para proseguir el camino de la integración europea que su rival conservador Michael Howard. Planes neoconservadores. La facción conocida como los neoconservadores, los que han determinado que la seguridad de Israel debería asegurarse a expensas de la seguridad de los Estados Unidos y ser el eje central de todas las decisiones de política exterior estadounidenses, está en plena acción. El más notable entre este grupo es el agente israelí Richard Perle, que fue investigado por el FBI acusado de espiar para Israel. Perle tuvo un papel fundamental en la decisión de los Estados Unidos de atacar Irak. Le obligaron a dimitir del Consejo de Política de Defensa del Pentágono, el 27 de marzo de 2003, después de que se descubriera que había aconsejado a Goldman Sachs International, presencia habitual en las reuniones del Bilderberg, sobre cómo podría sacar provecho de la guerra en Irak. Otra figura neoconservadora a mano era Michael A. Ledeen, un intelectual de intelectuales. Ledeen trabaja para el American Enterprise Institute, AI, un grupo de expertos fundado en 1943, con el que hace mucho que se ha asociado a Richard Perle. El AE y el Instituto Brookings gestionan un Joint Center for Regulatory Studies, Centro Conjunto de Estudios Reguladores JCRSJ, con el objetivo de exigir responsabilidades a los legisladores y reguladores sobre sus decisiones, mediante un análisis riguroso y objetivo de los programas reguladores existentes y de nuevas propuestas reguladoras. El JCRS defiende el análisis coste-beneficio de las regulaciones, que encaja con el objetivo final de la AI y de Bilderberg, de una completa desregulación. El American Enterprise Institute es una especie de Cominform del nuevo orden mundial. Sus científicos son los inquisidores de un régimen global. Los grupos de expertos de Washington no promueven el pluralismo, sino un dogmatismo de estilo estalinista con conformistas ensalzados y herejes excomulgados. Esta idea de funcionar de cara a la galería no resulta sorprendente, puesto que el American Enterprise Institute une a los sucesores ideológicos de McCarthy y a izquierdistas renegados con emigrantes educados en el bloque soviético, mientras el Departamento de Estado y la CIA ejecutan sus veredictos. Este año, durante la reunión de Bilderberg, estos neoconservadores se vieron acompañados por un puñado de políticos de alto nivel de Washington y de publicistas conocidos por sus simpatías hacia Israel, incluyendo al antiguo funcionario del Departamento de Estado y presidente del CFR, Richard N. Hayes, al antiguo subsecretario de Estado Richard Holbrooke,
A Dennis Ross, del Instituto para la Política en el Próximo Oriente de Washington, defensor de Israel y descendiente del Comité Israelo-Americano de Asuntos Públicos, AIPAC, y de Ginza, así como al recién elegido director del Banco Mundial Paul Wolfowitz.